Desde mi puesto en la torre de vigilancia contra incendios de Sierra Blanca, contemplaba la inmensidad salvaje que se desplegaba bajo la luz de la mañana. El sol empezaba a derramarse sobre el mar de pinos, desde aquella altura, el bosque parecía pacífico, enorme, indómito, pero en silencio. Eso era precisamente lo que más me gustaba. La taza de café me calentaba las manos mientras hacía el primer barrido del día. No veía nada más que árboles. Árboles y más árboles. Exactamente lo que quería encontrar. Sin humo. Sin señales de problemas. Solo yo, y miles de hectáreas de bosque por las que me pagaban para vigilar durante horas. Después de que Ana se marchara el año anterior, aquel aislamiento dejó de ser solo un trabajo. Se convirtió en un refugio. Los papeles del divorcio se habían firmado apenas 3 semanas antes de que aceptara aquel destino. Una sincronía perfecta, la verdad. La mayoría de la gente perdería la cordura encerrada durante meses en una caja de cristal levantada sobre pilotes. A mí, en cambio, me tranquilizaba. Nadie preguntándome cómo estaba con ese tono cargado de lástima. Nadie sugiriendo que quizá ya iba siendo hora de volver a intentarlo con alguien. Solo estaba yo, los árboles, y el cielo. Dejé la taza sobre el pequeño escritorio, junto al libro de registro abierto. Cada mañana seguía el mismo patrón. Despertar a las 5. Café a las 5:15. Primer barrido visual a las 6. Comunicación por radio con el guarda forestal Fuentes a las 6:30. Tomé el auricular. Torre 7 para base. Registro matutino. La voz áspera de Fuentes respondió casi de inmediato, rasposa por la interferencia. Buenos días, Olivares. ¿Algo que comunicar? Miré una vez más por los ventanales antes de responder. Cielos despejados. Viento del noroeste, unos 13 kilómetros por hora. Visibilidad excelente. Me alegra oírlo. Mantente alerta. Y eso fue todo. Sin charla innecesaria. Sin palabras de sobra. Fuentes entendía el valor del silencio. Por eso nos llevábamos bien. Anoté las lecturas meteorológicas en el registro, presión barométrica, humedad, velocidad del viento. Al servicio forestal le encantaban sus datos, y a mí me gustaba tener algo medible en lo que concentrarme. La temperatura estaba subiendo. Mi torre no era gran cosa, pero después de casi 4 meses ya se sentía como un hogar. Un espacio estrecho, rodeado de ventanas por todos lados, con una pequeña cocina de gas, una cama individual en una esquina, un escritorio para mapas y registros, y una mesa donde comía, o mataba el tiempo jugando al solitario. El baño era tan reducido que apenas había espacio para darse la vuelta dentro de la ducha. La mañana transcurrió como siempre. Vigilé el bosque con los prismáticos, sector por sector, buscando cualquier rastro de humo o algo fuera de lugar. Para el mediodía ya había hecho otra anotación en el libro y me había comido un bocadillo de crema de cacahuete frente a la ventana orientada al sur. La tarde pasó igual que todas las anteriores. Leí unos capítulos de una vieja novela del oeste que había encontrado en la torre al llegar. El vigilante anterior había dejado una pequeña biblioteca de libros de bolsillo, con los lomos rotos y las páginas amarillentas. Ya me había abierto paso a través de casi todos. Cuando el sol empezó a caer, el bosque se encendió con ese resplandor dorado que siempre me detenía por dentro. Era mi momento favorito del día. Encendí la vieja radio y encontré una emisora de rock clásico de alguna comarca lejana. La señal iba y venía, como si luchara por no desaparecer del todo. Para cenar calenté un estofado enlatado sobre la hornilla y comí observando cómo la oscuridad se deslizaba lentamente entre los árboles, hasta que tuve que encender la pequeña lámpara porque ya no alcanzaba a ver la comida. Después de lavar los platos, repartí otra partida de solitario. Las cartas rojas y negras se deslizaron sobre la mesa gastada mientras la voz quebrada de John Nicas crepitaba en el diminuto altavoz de la radio. La mayoría llamaría a aquello soledad. Pero, después de las conversaciones dolorosas y las sesiones de terapia fracasadas con Ana, el silencio se sentía como una bendición. Allí arriba no tenía que explicarme ante nadie.
Los suministros llegaban una vez cada 2 semanas. Fuentes subía por la pista forestal con cajas de comida enlatada, algo de fruta o verdura fresca que apenas duraba 3 días, y a veces algún pequeño lujo, como café de verdad o chocolate. Esos encuentros breves casi siempre eran puramente prácticos: revisar el equipo, repasar protocolos, intercambiar informes escritos. ¿Lo llevas bien, Olivares?, me había preguntado en la última entrega, observándome el rostro un poco más de la cuenta. Nunca he estado mejor, le respondí. Y lo decía en serio. La única otra persona a la que veía con cierta regularidad era Irene Aro, de la Torre 5, a unos 11 kilómetros al noreste. Cada 2 semanas más o menos hacía la caminata hasta mi puesto, diciendo que necesitaba ejercicio, aunque yo sospechaba que solo quería ver otra cara humana. No me molestaba. Era fácil hablar con Irene. Nunca presionaba con asuntos personales y siempre traía galletas caseras que, por sí solas, justificaban cualquier conversación. Mis días seguían una rutina exacta. Despertar. Vigilar. Anotar. Leer. Dormir. A veces veía excursionistas en los senderos de abajo y los seguía con los prismáticos, pero nunca se acercaban a mi torre. Los caminos principales se extendían hacia el este, en dirección a los lagos y las zonas de acampada. Y entonces llegó la mañana del día 36 de la campaña contra incendios. Sí. Llevaba la cuenta. Y fue aquella mañana, cuando todo cambió. Hacía mi primera ronda del día, café en mano, cuando algo llamó mi atención a ras de suelo. Algo que no encajaba allí. Dejé la taza a un lado y alcé los prismáticos. Había huellas rodeando mi torre. Parpadeé con fuerza, convencido de que podía estar imaginándolo. Pero, cuando volví a mirar, seguían allí. Eran huellas pequeñas, humanas, descalzas, marcadas en la tierra blanda alrededor de la base de la torre, formando un círculo casi perfecto. Mi primer pensamiento fue absurdo: unos críos gastándome una broma. Pero no tenía sentido. El inicio del sendero más cercano estaba a varios kilómetros y nadie había subido por la pista de servicio. Habría oído cualquier vehículo. Aquellas huellas parecían salir directamente de la línea de árboles, como si alguien hubiera emergido del bosque espeso, hubiera caminado alrededor de mi torre y después hubiera desaparecido. ¿Y descalzo? Ese terreno destrozaría unos pies sin protección en cuestión de minutos. Agujas de pino, piedras, raíces. Bajé la escalera a toda prisa, de 2 peldaños en 2, y empujé la puerta inferior. El aire fresco de la mañana me golpeó el rostro en cuanto salí al exterior. Barrí la arboleda con la mirada, buscando el más mínimo movimiento. No se movía nada, salvo algún pájaro y la aparición fugaz de una ardilla. De cerca, las huellas eran todavía más inquietantes. Pequeñas, como las de una mujer o un adolescente, perfectamente dibujadas sobre la tierra. Me agaché para examinarlas mejor. Empezaban justo en el borde del bosque, sin rastro alguno de cómo había llegado allí la persona que las dejó. Y terminaban igual. Se internaban de nuevo entre los árboles, y luego se desvanecían, como si quien las había hecho se hubiera disuelto entre los pinos. Me puse en pie con un escalofrío recorriéndome la nuca. Aquello no estaba bien. La gente no aparece de la nada en medio de Sierra Blanca, a kilómetros del pueblo más cercano, da vueltas descalza alrededor de una torre de vigilancia y luego se esfuma en la espesura. Volví al interior y agarré la radio. Torre 7 para base. Torre 7 para base. ¿Me reciben? Solo estática. Torre 7 para base. Fuentes, ¿estás ahí? Tengo una situación aquí. Más interferencias. Quizá, muy al fondo, el eco de una voz enterrada en el ruido, demasiado distorsionada para entender una sola palabra. Lo intenté otra vez. Torre 7 para cualquier estación. Tengo actividad de visitante no identificado en mi ubicación. Respondan. La radio crepitó inútilmente. A veces pasaba. Cambios meteorológicos, fallos de equipo,
cosas que podían cortar las comunicaciones durante horas, incluso un día entero. Pero el momento no podía ser peor. Regresé a la ventana y miré hacia abajo, a aquellas huellas. Me inquietaban más de lo que deberían. Tal vez había una explicación lógica. Tal vez. Abrí la caja de seguridad y revisé mi pistola reglamentaria. No debía llevarla encima a menos que existiera una amenaza concreta. Pero, en aquel instante, esas huellas me parecían una amenaza lo bastante concreta. Me ajusté la funda al cinturón. Después me quedé largo rato junto a la ventana, clavando la vista en el punto exacto donde las pisadas se perdían entre los árboles. Tenía que elegir. Podía quedarme en la torre, a salvo tras la madera y el cristal, esperando a que la radio volviera a funcionar. Era lo razonable. Lo que dictaba el protocolo. O podía seguir aquellas huellas dentro del bosque, y descubrir quién, o qué, las había dejado allí. El bosque parecía vivo cuando tomé mi decisión. Los huecos entre los troncos ya no parecían simples claros, sino escondites. Seguí las pequeñas huellas descalzas hacia la espesura, apartando ramas bajas a mi paso mientras me internaba más allá de mis rutas habituales de patrulla. El peso de la pistola contra mi cadera no resultaba precisamente tranquilizador, pero era mejor que nada. El aire de la mañana colgaba frío e inmóvil entre los pinos antiguos, cuyos troncos enormes se alzaban como centinelas mudos. La radio chisporroteaba con estática cada pocos minutos. Volví a intentar contactar con la base, pero solo obtuve fragmentos rotos de respuesta. Fantástico. Justo lo que necesitaba mientras seguía huellas misteriosas hacia un terreno que ni siquiera figuraba en mis recorridos normales. Las pisadas, además, no tenían sentido. Eran pequeñas, como las de una mujer o quizá un adolescente, perfectamente marcadas sobre el suelo blando del bosque. Pero lo que más me perturbaba era su dirección. No había vacilación, ni desvíos, ni señales de duda. Solo una línea recta, decidida, adentrándose en una de las zonas más viejas de Sierra Blanca. Miré el reloj. Casi una hora desde que había dejado la torre. La parte racional de mi cabeza me decía que me diera la vuelta. Que informara de las huellas cuando regresaran las comunicaciones. Pero había algo en aquella trayectoria tan deliberada que tiraba de mí hacia adelante. Los árboles se volvían cada vez más grandes a medida que avanzaba. Gigantes que llevaban siglos en pie. La luz se filtraba apenas por el dosel espeso en haces polvorientos que casi no alcanzaban el suelo. Mis botas crujían sobre agujas secas y ramitas caídas. Las huellas que seguía no dejaban tras de sí ningún sonido. Solo impresiones desnudas, perfectas, silenciosas. A unos 3 kilómetros bosque adentro, la masa de árboles se abrió de golpe en un pequeño claro. Reduje la marcha. Mi mano se acercó por instinto a la funda. Ella estaba allí, en el centro del claro, de espaldas a mí. Su cabello, rojo cobrizo, caía en ondas salvajes hasta la cintura y atrapaba la luz filtrada de una forma casi irreal, como si estuviera vivo. Llevaba un vestido blanco, fino, imposible de mantener limpio y completamente fuera de lugar en medio de un monte público. Me detuve al borde del claro, de repente muy consciente de que estaba a varios kilómetros de mi torre y con una conexión de radio intermitente. «Hola», llamé. Ella se volvió despacio. Tenía el rostro pálido y delicado, pómulos altos y unos ojos inusualmente grandes que se fijaron en mí con una intensidad que me obligó a dar un paso atrás. «Hola», respondió. Su voz era musical y lejana, como si hablara desde el otro extremo de una habitación inmensa en lugar de estar a apenas 6 metros. «Tú debes de ser César Olivares». El hecho de que supiera mi nombre me atravesó como una descarga. Mantuve la expresión neutra. Años de entrenamiento entrando en acción. Soy del servicio forestal. ¿Está perdida?, pregunté, sin confirmar mi identidad. Ella sonrió. Pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Me llamo Salvia del Monte. Y sí, creo que sí. Miró alrededor del claro como si lo viera por primera vez. Estaba caminando, y me desorienté. Asentí mientras la estudiaba.
Sin mochila. Sin cantimplora. Sin botas de senderismo. Descalza. Y, ahora que me fijaba mejor, sus pies estaban imposiblemente limpios para alguien que hubiera caminado kilómetros por suelo forestal. Ni tierra. Ni cortes. Ni arañazos. Nada. ¿Cómo ha llegado hasta aquí, señora? Esta zona está bastante alejada de todo. Caminando, respondió con sencillez, como si eso lo explicara todo. El bosque me llamó. Claro. Una de esas. Quizá una visitante de algún retiro espiritual que se había salido del sendero. Pero eso no explicaba cómo sabía mi nombre, ni cómo había recorrido kilómetros descalza sin una sola herida. No es seguro estar aquí sola. Puedo guiarla hasta mi torre de vigilancia. Desde allí organizaremos transporte para llevarla de vuelta a donde se esté alojando. Sería muy amable por su parte, César Olivares. La forma en que pronunció mi nombre completo me recorrió la espalda como un hielo lento. Nadie me llamaba así. En sus labios sonaba mal, como si paladeara cada sílaba. Señalé el camino por el que había llegado. Son unos 3 kilómetros por ahí. ¿Podrá caminar descalza? Oh, sí, dijo, avanzando con una gracia casi coreografiada. La tierra suele ser bastante amable conmigo. Empezamos a regresar hacia la torre. Yo iba unos pasos por delante. Ella me seguía con un andar ligero que apenas parecía tocar el suelo. Miraba hacia atrás una y otra vez, intentando comprender cómo se movía por aquel terreno áspero, entre raíces expuestas, piedras afiladas y ramas caídas, sin la menor señal de dolor o incomodidad. ¿Vives solo en esa torre, César Olivares? Preguntó tras varios minutos de silencio. Es mi trabajo, respondí, incómodo por la forma en que lo había planteado. Soy vigilante contra incendios. Un observador, dijo, y su voz adoptó un tono casi reverente. Observa el bosque todo el día, desde las alturas. Qué interesante. La mayor parte del tiempo es rutina. Mediciones meteorológicas, comprobaciones por radio, vigilancia de humo. Y disfruta de esta soledad. Había algo extraño en la intensidad de aquella pregunta. ¿Me va bien? Sí. Ella asintió despacio. Lo entiendo. Después de que su esposa se marchara, necesitaba espacio para sanar. Me detuve en seco y me giré hacia ella. ¿Cómo sabe lo de mi esposa? Salvia inclinó ligeramente la cabeza. Aquella sonrisa vacía volvió a asomar. Parece un hombre que ha conocido la pérdida. Solo lo supuse. Pero no había sido una suposición. Era demasiado concreto. Demasiado exacto. Noté cómo mi mano descendía otra vez hacia la pistola y la obligué a apartarse. Solo era una excursionista perdida. Extraña, sí. Pero no una amenaza. Eso me repetí. Seguimos caminando, aunque ahora entre nosotros pesaba un silencio incómodo. Sin darme cuenta, aceleré el paso. Quería volver a la torre cuanto antes y pedir ayuda por radio. ¿Guarda comida en su torre, César Olivares? Preguntó de pronto. Algunos suministros, respondí, manteniéndome vago. Lo básico. ¿Algo dulce? Había en esa pregunta un entusiasmo que me puso tenso. Solo lo esencial. Ella tarareó una melodía que no reconocí y pasó sobre un tronco caído con una ligereza imposible. Yo tuve que medir el paso para no tropezar. Ella, en cambio, pareció deslizarse por encima, con los pies rozando apenas la madera podrida. ¿Cuánto tiempo lleva perdida aquí? Pregunté, tratando de recuperar algo de control sobre la conversación. ¿Perdida? Repitió, como si la palabra le resultara ajena. Estoy exactamente donde debo estar. Seguimos avanzando. Me hizo más preguntas. ¿A qué hora me despertaba cada mañana? Si cerraba con llave la puerta de la torre por la noche. Si recibía muchas visitas. Cada una, por separado, parecía inocente.
Juntas, formaban un patrón inquietante. Un interés demasiado preciso por mi aislamiento. Por mi rutina. Por mi vulnerabilidad. Los árboles empezaron a clarear y, poco después, apareció ante nosotros la estructura metálica de mi torre de vigilancia, elevándose por encima de la línea del bosque. Normalmente, verla me provocaba una sensación de propósito. De seguridad. Aquel día, con aquella mujer extraña siguiéndome a la espalda, solo me recordó una cosa. Lo completamente solo que estaba allí fuera. Llegamos al claro que rodeaba la base de la torre. La escalera metálica ascendía en espiral, más de 20 metros, hasta mi pequeño refugio suspendido sobre el bosque. Me volví hacia Salvia con la intención de pedir ayuda por radio antes de hacerla subir. Tendré que informar de esto, dije, señalando la torre. ¿Puede esperar aquí y yo? Oh, me interrumpió. Su expresión se ensombreció con una preocupación que no encajaba con la calma de sus ojos. Tengo miedo a las alturas. Un miedo terrible. ¿No podríamos llamar desde aquí abajo? La observé con atención. No había tensión en su cuerpo. No respiraba más deprisa. Ninguna de las señales habituales de alguien dominado por un miedo real. Solo aquella misma sonrisa serena y vacía, y esos dos ojos intensos, fijos en mí. La radio está arriba, respondí, con firmeza. Y hoy ha fallado varias veces. Necesito usar el equipo principal. Entonces subiré contigo, César Olivares. Se movió hacia las escaleras antes de que pudiera responder. Controlaré mi miedo. Y, en ese instante, al verla avanzar hacia mi torre con una seguridad perfecta que contradecía por completo lo que acababa de decir, sentí como el verdadero miedo empezaba a crecer dentro de mí. Aquella extraña mujer descalza, que sabía mi nombre, que sabía lo de Ana, que sabía demasiado sobre mí, había conseguido que la llevara directamente a mi torre aislada. Yo había seguido sus huellas, creyendo que era el cazador. Pero, con una certeza cada vez más pesada, comprendí que quien había sido guiado desde el principio era yo. Cerré la puerta detrás de nosotros con suavidad y mantuve la voz baja mientras alargaba la mano hacia la radio, sin apartar los ojos de Salvia. Ella empezó a moverse por mi pequeño espacio como si ya hubiera estado allí antes. Pasó los dedos por mi estantería, examinó mi taza de café, tocó cada cosa con una familiaridad inquietante. Guarda forestal Fuentes, aquí Torre Sierra Blanca. Tengo una situación aquí arriba. Mantuve la radio pegada a la boca mientras observaba a Salvia levantar la foto enmarcada de Ana que, como un idiota, había dejado sobre el escritorio. He encontrado a una mujer en el bosque. Dice que se llama Salvia. Necesito instrucciones sobre el protocolo. Por favor, deje eso, dije, intentando sonar casual. Ella sonrió sin mirarme. Sus dedos recorrieron el rostro de Ana a través del cristal. Ella te dejó, ¿verdad? Lo noto por la forma en que no quieres que toque esto. La radio crepitó. César, repite lo último. ¿Has dicho Salvia? La voz de Fuentes sonó más tensa de lo normal. La encontré a unos 3 kilómetros al este de la torre. No lleva provisiones. Parecía perdida. Salvia se deslizó hacia la pequeña cocina y empezó a abrir armarios con la despreocupada confianza de alguien que viviera allí. Entonces la voz de Fuentes cayó a un susurro urgente. Escúchame bien. No interactúes con ella. No le ofrezcas nada. Mantén la distancia hasta que llegue. Estoy a 10 minutos. Recibido, respondí, mientras la confusión se mezclaba con la inquietud que no había dejado de crecer desde que la vi por primera vez. Tragué saliva. ¿Ha pedido agua? Debería. No. Fuentes me cortó en seco. No le des nada. Ya voy. Dejé la radio sobre la mesa y entonces noté que Salvia se había quedado completamente inmóvil, de espaldas a mí, junto a la encimera. Tu amigo suena preocupado, dijo. Su voz era ligera, pero había cambiado. Apenas. Lo justo para helarme la sangre. ¿Podrías darme algo de beber?
Quizá algo dulce. Lo preferiría al agua. No tengo nada dulce, respondí, recordando la advertencia de Fuentes. Solo agua y café. Salvia se giró despacio. La excursionista amable y desorientada que había encontrado en el bosque había desaparecido. Su rostro se había endurecido hasta convertirse en algo antiguo, consciente, terrible. Su sonrisa seguía ahí, pero ahora era tensa y vacía de humor. «Me estás mintiendo, César Olivares», dijo, usando mi nombre completo por segunda vez. «Todo el mundo tiene algo dulce. Azúcar para el café. Miel para las infusiones. Sirope para las tortitas». Dio un paso hacia mí. «¿Sabes por qué estoy aquí, verdad, César Olivares?» Retrocedí hasta chocar con el escritorio. «Escuche, mi superior viene de camino. Él podrá ayudarla a volver a donde necesite ir». No reaccionó a mis palabras. Sus dedos se deslizaron por las paredes de madera mientras avanzaba y parpadeé con fuerza, convencido de que estaba viendo mal. Donde sus yemas tocaban la madera, la superficie se oscurecía. Pequeños hilos de humo se elevaron desde marcas de quemadura perfectas. «¿Qué demonios?», susurré. La temperatura dentro de la torre subió de golpe. Empecé a sudar. Salvia se detuvo frente a mí y observé con horror cómo sus ojos cambiaban. El verde de sus iris se expandió y se ennegreció hasta devorar el blanco. En cuestión de segundos, sus ojos se convirtieron en dos pozos vacíos. «¿Dónde están los niños, César Olivares?», preguntó. Su voz ya no era una sola voz. Había otras debajo. Superpuestas. Resonando como ecos atrapados en una caverna. «Tú vigilas estos bosques. Debes saber dónde se esconden». Me pegué aún más al escritorio, completamente perdido. «¿Qué niños? No hay niños en estos bosques». «Mentiroso». La palabra estalló dentro de la torre con tal fuerza que los cristales vibraron. La puerta se abrió de golpe con un estruendo que me hizo saltar. Sergio Fuentes estaba allí, con el rifle alzado, apuntando directamente a la cabeza de Salvia. «Aléjate de él», ordenó. Su rostro era una máscara de furia controlada, una expresión que jamás le había visto. Salvia no se movió. Ni siquiera se volvió. «Sergio Fuentes», dijo con un suspiro casi afectuoso. «Has envejecido. Y tú no has cambiado en absoluto, Margarita. Oh, ahora eres Lidia». La voz de Fuentes arrastraba décadas de odio. Ella soltó una risa hermosa y espantosa al mismo tiempo. «Ahora soy Salvia, Sergio. Ya sabes que las estaciones me cambian». Por fin se volvió hacia él. «¿Le has contado a tu joven vigilante lo que ocurrió con los demás?». Miré, horrorizado, como la piel de su cuerpo empezaba a ondular, como si algo debajo estuviera intentando salir. Sus dedos se estiraron de forma imposible, oscureciéndose hasta adquirir el color de la corteza, ramificándose en apéndices finos, como pequeñas ramas secas. «César, corre», gritó Fuentes, sin apartar los ojos de ella. «Puesto 6, muévete, ya». Por fin mis piernas reaccionaron antes de que mi mente pudiera volver a bloquearse. Eché a correr hacia la puerta, pasando junto a Fuentes mientras él se internaba en la habitación. «No te lo llevarás a él también», le oí decir cuando llegué a las escaleras. El primer disparo sonó cuando descendía el tercer peldaño. Después llegó un chillido inhumano. Un sonido que ninguna garganta humana podría haber producido. Bajé las escaleras de 3 en 3, a punto de caer 2 veces. Más disparos estallaron arriba, mezclados con golpes secos, y con aquel alarido atroz. Salí de la torre a la luz del día. Humo negro empezaba a escapar por las ventanas del puesto de vigilancia. El olor a madera ardiendo llenó el aire mientras corría hacia el todoterreno de Fuentes. Las llaves seguían puestas en el contacto, justo donde él las había dejado. Otro chillido antinatural rasgó el bosque cuando salté al asiento del conductor. El motor rugió al encenderse. Metí la marcha y pisé el acelerador.
Las ruedas patinaron sobre la tierra antes de agarrarse por fin al camino. Mientras descendía a toda velocidad por la pista forestal, miré una sola vez por el retrovisor. Mi torre estaba ardiendo. Columnas de humo se alzaban hacia el cielo. El hogar que me había construido después de que Ana se marchara, convertido ahora en otra cosa más que me arrebataban. Apreté el volante del todoterreno de Fuentes con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Mis manos temblaban mientras devoraba aquella pista forestal estrecha y llena de curvas. Cada giro me lanzaba contra el cinturón de seguridad. Las ruedas escupían polvo y grava. En el retrovisor, el humo negro brotaba sin descanso de la torre. Las llamas trepaban por la madera de la única casa que había conocido desde que Ana se fue. Entonces, la radio bajo el salpicadero crepitó. Alargué la mano hacia ella sin apartar la vista del camino. «Habla César Olivares, de la torre de vigilancia de Sierra Blanca», dije, con la voz apenas firme. «Necesito ayuda, mi torre está ardiendo». Solo respondió la estática. Entonces, una voz masculina atravesó el ruido. «Aquí puesto Forestal 6. ¿Cuál es su situación?» «Cambio». Tragué saliva y apreté con más fuerza el volante. Iba en el vehículo del guardafuentes, camino al puesto. Me interrumpí, incapaz de ordenar lo que acababa de vivir. Había una mujer. Atacó a Fuentes. La torre está en llamas. Del otro lado hubo un breve silencio. César. ¿Fuentes le dio alguna instrucción concreta? ¿Alguna palabra clave? Rebusqué en mi memoria, aferrándome al último grito que Fuentes me había lanzado mientras yo bajaba corriendo por las escaleras. Dijo que les dijera, codas. Eso fue todo. La voz cambió al instante. Se volvió más tensa. Más urgente. Entendido. Codas confirmado. Diríjase al puesto forestal 6 de inmediato. No se detenga por nadie. Repito, no se detenga por nadie. Tomé una curva demasiado rápido, las ruedas mordiendo la grava. ¿Qué es Codas? ¿Qué está pasando? Solo llegué aquí. Ahora. La radio quedó muda. Pisando aún más el acelerador, sentí que la mente se me llenaba de preguntas que no tenían forma ni respuesta. ¿Cómo sabía Salvia mi nombre? ¿Qué era esa cosa en la que se había convertido? ¿Y Fuentes, seguía vivo? El bosque se deslizaba a ambos lados del camino como una mancha oscura e interminable. Pero yo no lograba apartar de mi cabeza la imagen de los ojos de Salvia volviéndose negros, de sus dedos alargándose hasta convertirse en garras, finas y retorcidas como ramas secas, de la madera chamuscándose bajo su tacto, del calor insoportable que había invadido la torre. 20 minutos después vi el puesto forestal a lo lejos. Era un edificio bajo, de hormigón, rodeado por una cerca de malla metálica. Derrapé en la zona de aparcamiento y clavé los frenos. El todoterreno se deslizó un poco sobre la grava antes de detenerse. Ni siquiera había abierto la puerta cuando la entrada del puesto se abrió de golpe. Un hombre con uniforme forestal salió a toda prisa y se dirigió hacia mí. ¿César Olivares?, preguntó, con una mano apoyada sobre el arma al cinto. Asentí mientras bajaba del vehículo con las piernas temblorosas. Jerónimo Padilla, dijo, sin ofrecerme la mano. Entre. Ahora. Lo seguí por la recepción, luego por otra puerta marcada con un letrero de acceso restringido, hasta una oficina de seguridad. Las paredes eran de cemento desnudo. Cerca del techo, una pequeña abertura reforzada dejaba pasar una luz pálida. Frente a nosotros, una hilera de monitores mostraba distintos ángulos del exterior del puesto y del bosque que lo rodeaba. Siéntese, ordenó Padilla, señalando una silla metálica junto a un escritorio cubierto de papeles y equipos de radio. No me senté. Fuentes sigue ahí fuera. Tenemos que. Fuentes sabe lo que hace, me cortó. Si alguien puede manejar esto, es él. Ahora dígame exactamente qué ocurrió. Empecé a caminar de un lado a otro por aquella oficina estrecha,
deteniéndome a veces para mirar por la pequeña ventana alta. A lo lejos, apenas visible, una columna delgada de humo seguía elevándose en el horizonte. Mi torre aún estaba ardiendo. Esta mañana encontré huellas alrededor de la torre. Eran pequeñas, de pies descalzos. Las seguí y encontré a una mujer con un vestido blanco. Dijo llamarse Salvia. Las palabras salían atropelladas, más rápidas que mi capacidad de pensarlas. Parecía perdida. La llevé de vuelta a la torre para pedir ayuda. Pero sabía cosas que no debía saber. Sobre mí. Sobre Fuentes. Y luego, cambió. Sus ojos, sus manos, no eran humanas. Fuentes apareció con un rifle y me gritó que corriera. Padilla escuchó sin interrumpirme. Su expresión no reveló nada. Cuando terminé, el silencio se volvió insoportable. ¿Qué era? Pregunté al fin. Padilla se acercó a un archivador, sacó una carpeta y la dejó sobre el escritorio sin abrirla. La llamamos la viuda de Sierra Blanca. Lo miré, esperando que aquello fuera una broma. Ha aparecido en estos montes durante más de 100 años. Me quedé inmóvil. ¿Qué? Padilla sostuvo mi mirada. Necesita entender algo, Olivares. El servicio forestal hace más que vigilar incendios. En ciertos lugares, también vigilamos otras amenazas. Volví hacia la ventana y observé el humo a lo lejos. Nada de esto tiene sentido. Lo tendrá, dijo él. Pero ahora mismo, solo queda esperar a Fuentes. Las 3 horas siguientes se arrastraron como una eternidad. No podía quedarme quieto. Caminaba una y otra vez por el suelo de hormigón hasta que me dolieron las piernas. Padilla hizo llamadas, rellenó formularios, revisó los monitores y trató de contactar a Fuentes por radio cada cierto tiempo. Nunca obtuvo respuesta. Mi cabeza volvía una y otra vez a la misma imagen. El rostro de Salvia. Lo normal que parecía al principio, de pie en aquel claro del bosque. Y lo rápido que esa apariencia se había desmoronado, revelando algo completamente distinto. Recordé la forma en que preguntaba por los niños, por la dulzura, y el modo en que Fuentes la había reconocido al instante. Al final, rompí el silencio. ¿Cuántos más? ¿Cuántos otros vigilantes saben de esto? Padilla levantó la vista de sus papeles. Solo quien necesita saberlo. Usted no debía enterarse. Solté una risa seca, sin humor. Pues ahora lo sé. Y casi muero porque nadie me lo dijo. Padilla asintió lentamente. Eso es culpa nuestra. Sobre todo de Fuentes. Debería haberle advertido. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Fuentes apareció en el umbral. Tenía el uniforme roto y manchado de sangre. Una herida profunda le cruzaba la frente. Bajo las vetas de hollín, la piel se le veía pálida, casi cenicienta, y en los ojos llevaba ese vacío que solo deja el agotamiento extremo. Por ahora, se fue, dijo con la voz quebrada, antes de dejarse caer en una silla frente al escritorio de Padilla. La sangre ya seca le marcaba la mandíbula. Sus manos estaban cubiertas de ampollas y quemaduras. Dios, murmuré. ¿Qué pasó ahí arriba? Fuentes cerró los ojos un instante. No le gustó perderte. Quemó media torre antes de que lograra sacarla de allí. La llevé más adentro del bosque, lejos del camino. Necesita atención médica, dijo Padilla, buscando ya un botiquín en la pared. En un minuto, repuso Fuentes, apartándolo con un gesto débil. Olivares tiene que saber a qué se enfrenta. Me quedé junto a la pared, observándolo mientras se secaba la sangre de la frente con un pañuelo. La viuda de Sierra Blanca, dije. Eso fue lo que dijo Padilla. Fuentes asintió. Ese es uno de sus nombres. Tiene otros. ¿Qué es? Fuentes hizo una mueca de dolor cuando Padilla le limpió la herida con antiséptico. Algo que debió haber desaparecido hace mucho tiempo. Luego alzó la vista hacia mí.
En 1923 había un campamento maderero cerca de lo que hoy es el sendero de la Loma Este. Los leñadores encontraron un pequeño asentamiento Nisca. Hubo una disputa por los límites del terreno. Su voz descendió, volviéndose más grave. Terminó mal. Durante la violencia, 37 niños desaparecieron en el bosque. El aire de la sala pareció enfriarse. Algunos decían que los asesinaron. Otros afirmaban que simplemente se desvanecieron. Fruncí el ceño, tratando de seguirlo. ¿Y qué tiene que ver eso con ella? Fuentes respiró hondo. Vieron a una mujer corriendo hacia el bosque detrás de los niños. 2 días después, los leñadores encontraron su cuerpo al pie de un pino partido por un rayo. Pero ese no fue el final. Me sostuvo la mirada con los ojos inyectados en sangre. Regresó. Primero como susurros entre los árboles. Luego como apariciones de una mujer vestida de blanco, siempre haciendo las mismas preguntas. Sobre los niños. Sobre la dulzura. Padilla le entregó un vaso de agua. Fuentes lo bebió de un solo trago. Con el tiempo, los relatos empezaron a coincidir cada vez más, continuó. Aparece siguiendo un patrón, uno que cambia con las estaciones. Lidia en invierno. Margarita en primavera. Rosa en verano. Salvia en otoño. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pero ella dijo llamarse Salvia, y estamos en verano. Fuentes y Padilla intercambiaron una mirada. Eso es lo que nos preocupa, dijo Padilla. Sus patrones están cambiando. Este año apareció antes de lo habitual. La explotación maderera cerca de los antiguos terrenos funerarios probablemente la activó, añadió Fuentes. Intentó seguir hablando, pero se interrumpió con una mueca de dolor cuando Padilla le colocó una tira de cierre sobre la frente. Yo, de pronto, ya no pude sostenerme en pie. Caí en la silla como si las piernas me hubieran dejado de pertenecer. Esto es una locura, susurré. ¿Me están diciendo que algún fantasma, o lo que sea, está acechando el bosque? Fuentes clavó en mí una mirada agotada. Llámalo como quieras. Espíritu. Eco. Memoria. Pero es lo bastante real como para matar. La palabra quedó suspendida entre nosotros. Matar. Recordé los disparos que había oído mientras descendía corriendo por las escaleras de la torre. Recordé aquel chillido antinatural que llegó justo después. Me costó formular la pregunta. ¿Ya lo ha hecho antes? Fuentes asintió despacio. No todos consiguen escapar. Ella elige a los vigilantes. A los observadores. Torres de incendios, guardas en patrulla, cualquiera que contemple el bosque desde un lugar alto. Padilla sacó una fotografía de la carpeta y la deslizó hacia mí. Era una credencial del servicio forestal. La foto mostraba a un hombre de cabello negro corto y barba cuidada. Tomás Bueno. Estación de Vigilancia 7. Padilla habló en voz baja. Tomás transmitió un código hace 3 semanas. Todavía no lo hemos encontrado. Me quedé mirando la fotografía y, al instante, recordé la novela del oeste que había encontrado en el estante de mi torre. El vigilante anterior la había dejado allí. Tomás la había dejado allí. ¿Por qué demonios no me avisaste? Exigí, con la rabia atravesando el miedo como una cuchilla. Si sabías que esto estaba pasando, ¿por qué seguían enviando gente a esas torres? Fuentes se cubrió el rostro con las manos, apretándose los ojos como si quisiera borrar la escena entera de su cabeza. Las torres tienen que estar ocupadas. Los incendios no desaparecen solo porque tengamos otros problemas. Y ella no aparece todos los años. Pensamos que aún quedaba tiempo antes de que regresara esta temporada. Tomás fue la primera señal de que algo iba mal. Lo miré sin poder creerlo. Y aún así me dejaron allá arriba. Me puse de pie de golpe. Las manos se me cerraron en puños. Jesús santo, Fuentes.
Se suponía que estabas a salvo, dijo él, con la voz rota. Estabas fuera de su territorio habitual de caza. Pues está claro que no lo estaba, grité. Padilla se interpuso entre los dos antes de que la discusión estallara por completo. Lo importante ahora es mantenerte con vida. Está obsesionada contigo por alguna razón. Lo miré fijamente. ¿Qué razón? ¿Qué quiere de mí? Fuentes respondió en voz baja, como si nombrarlo pudiera atraerla. Lo mismo que quiere de todos nosotros. Cree que sabemos dónde están los niños. Cree que se los estamos escondiendo. Sentí que se me helaba la sangre. Recordé sus palabras dentro de la torre. Aquel tono quebrado. Aquella furia imposible. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis hijos? Recordé también la forma en que la rabia le había deformado el cuerpo, como la madera se ennegrecía y ardía bajo la presión de sus dedos. Tragué saliva. Entonces, ¿qué soy? ¿Carnada? ¿Un blanco? La voz se me quebró al final. ¿Qué pasa ahora? Ahora te llevamos a un lugar seguro, dijo Padilla. Lejos del bosque. Rara vez se aventura en zonas pobladas. Fuentes asintió. Y trataremos de entender por qué está cambiando su patrón. ¿Por qué aparece como salvia en verano, en lugar de rosa? Los miré a ambos mientras la realidad terminaba de asentarse dentro de mí, como una piedra hundiéndose en agua negra. Mi torre había desaparecido. Mi trabajo había desaparecido. Y una entidad vengativa del bosque estaba convencida de que yo escondía a unos niños que habían desaparecido hacía un siglo. Esto no puede estar pasando, susurré. Fuentes me sostuvo la mirada. Lleva pasando 100 años. Solo que tú no lo sabías, hasta hoy. Pensé en lo seguro que me había sentido en aquella torre. En cómo el bosque se había convertido en un refugio después del divorcio. La ironía era brutal. Había huido al monte para escapar de la gente, y terminé encontrando algo mucho peor que cualquier drama humano. Escapé de una vida, solo para caer dentro de esta pesadilla, murmuré, más para mí que para ellos. Fuentes bajó la voz todavía más. Por eso te eligió. Levanté la vista. La viuda busca a los que ya están perdidos de alguna manera. A los que viven observando. Esperando. Gente como nosotros. El olor me golpeó antes que la imagen. Era una podredumbre dulzona, enfermiza, un hedor que ningún animal del bosque debería dejar tras de sí. El grupo de búsqueda se había dispersado entre los pinos, llamando el nombre de Tomás Bueno hacia las sombras verdes desde hacía casi una hora, cuando alguien gritó. Yo no debía estar allí. Fuentes se había opuesto, pero insistí. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Lo seguí a través del sotobosque, hacia el pequeño grupo de guardas reunido bajo un pino antiquísimo. El tronco era enorme y las raíces sobresalían de la tierra como venas hinchadas. Y entonces lo vi. Tomás Bueno parecía una pieza de museo. Una momia recostada contra el tronco. La piel, estirada sobre los huesos. Los ojos, hundidos en cavidades oscuras. La boca, abierta en un grito mudo. El uniforme del servicio forestal seguía intacto, pero le colgaba del cuerpo como ropa puesta sobre un espantapájaros. Sin embargo, no fue eso lo que más me perturbó. Fueron sus manos. Estaban crispadas alrededor de varios sobres rasgados de azúcar, de los que te dan en un bar de carretera, apretados contra el pecho como si fueran joyas preciosas. La inspectora Elena Martín estaba en cuclillas junto al cadáver. Su cabello rubio ceniza asomaba apenas bajo la gorra. Alzó la mirada cuando nos acercamos y sus ojos grises brillaron con una frialdad alerta, casi quirúrgica. Igual que los otros, le dijo a Fuentes. No del todo, corrigió ella un instante después. Está completamente drenado. Fuentes asintió con gravedad. Los sobres de azúcar eran de sus provisiones, supongo, añadió Martín. No bastaron para satisfacerla. Intenté procesar lo que tenía delante.
Tomás había estado destinado en la estación de vigilancia 7, a unos 20 kilómetros de la mía. Habíamos hablado varias veces por radio. Partes del tiempo. Alertas de humo. Cosas normales. Ahora, era aquello. Un cascarón. César, dijo Fuentes, devolviéndome a la realidad con su voz. Ya has visto suficiente. Vámonos. No pude discutir. Mientras el equipo forense avanzaba hacia el cuerpo, retrocedí unos pasos, incapaz de apartar la vista de aquellos sobres de azúcar. Entonces comprendí que Fuentes había dicho la verdad. La viuda no solo había matado a Tomás. Le había vaciado la vida. La esencia. Todo lo que era. Porque él no pudo darle lo que realmente quería. Algo dulce. El hostal Brisa de Pino, en Pinar del Este, tenía cortinas descoloridas, colchones deformes y una moqueta mugrienta que olía a humedad vieja. Pero estaba a casi 50 kilómetros del bosque de Sierra Blanca. La inspectora Martín me llevó allí 3 días atrás, después de que encontráramos a Tomás. Desde el asiento trasero de su coche oficial vi cómo los árboles se volvían cada vez más escasos. Mientras el bosque quedaba atrás, sentí alivio, y al mismo tiempo una inquietud difícil de explicar. Como si alejarme no significara, en absoluto, haber escapado. El agente Ellis estará apostado fuera de su puerta por las noches, me dijo Martín mientras me acompañaba hasta la habitación 14. Durante el día habrá patrullas regulares. Nadie llegará hasta usted sin pasar primero por nosotros. Agradecí su seguridad, su tono firme, la convicción con la que lo decía. Pero yo había visto lo que le ocurrió a mi torre. Lo que le ocurrió a Fuentes. Lo que le ocurrió a Tomás. No estaba seguro de que un agente con una pistola reglamentaria pudiera cambiar gran cosa si Salvia decidía venir a buscarme. Era la tercera noche en el hostal y seguía sin poder dormir. Permanecía acostado boca arriba, escuchando el crujido del edificio y el viento agitando los pinos del aparcamiento. El reloj digital sobre la mesilla marcaba las 3:42. Llevaba mirándolo desde la 1:15. Entonces oí unos golpes suaves en la puerta. Me incorporé de golpe. Olivares, soy yo, dijo la voz de Fuentes al otro lado. Me levanté, miré por la mirilla y le abrí. Fuentes tenía peor aspecto que yo. Llevaba las manos vendadas por las quemaduras y la herida de la frente estaba cerrada con puntos. Bajo los ojos le colgaban ojeras profundas, pesadas, como si llevara días sin dormir. Perdona la hora, dijo mientras entraba con una caja de cartón y la dejaba sobre la pequeña mesa junto a la ventana. Pensé que quizás seguirías despierto. Miré la caja. ¿Qué es todo eso? Fuentes la abrió despacio. Sacó varias carpetas, un diario encuadernado en cuero y un montón de recortes de periódico amarillentos por el tiempo. Levantó la vista hacia mí. Historia. Luego apoyó una mano sobre los documentos, como si estuviera a punto de entregarme algo mucho más pesado que papel. Todo lo que tenemos sobre la viuda de Sierra Blanca, desde 1923. Tomé asiento frente a él mientras extendía los materiales sobre la mesa. El diario estaba gastado, con las páginas amarillentas por el tiempo. La caligrafía se veía desvaída, pero aún podía leerse. Guarda Billy Figueroa, explicó Fuentes. Estuvo allí cuando ocurrió la masacre del campamento maderero de Nisca. Lo documentó todo, incluso las primeras apariciones de la mujer que hoy conocemos como Salvia. Tomé uno de los recortes de periódico. El titular decía, tragedia en el campamento Nisca. 37 niños desaparecidos, presuntamente muertos. Sigue siempre el mismo patrón, continuó Fuentes, sacando más documentos. Cada aparición registrada en más de 100 años. Primero pide algo dulce. Después pregunta por sus hijos. Se interrumpió. Y luego lo quema todo, concluí por él. Fuentes asintió. Pero aquí está lo importante. Ha habido supervivientes. Muy pocos, pero los ha habido. Empujó hacia mí lo que parecía una declaración mecanografiada.
Mateo Collado, 1952. Topógrafo forestal. Se le apareció cerca de donde antes estaba el campamento Nisca. Le pidió algo dulce. Por casualidad, él llevaba un tarro de miel en la mochila. Solía echársela al té. Fuentes señaló la hoja con un dedo. Y funcionó. La miel le compró tiempo, el suficiente para escapar mientras ella se distraía. Sacó más declaraciones. Lo mismo ocurrió con Pedro Haro, en 1978. Llevaba sirope de arce en la fiambrera. Hannah Wilson, en 1985, tenía caramelos duros. Mi mirada se desvió hacia la mesita de noche, donde había dejado un pequeño recipiente de miel comprado en la gasolinera de la carretera. Fuentes siguió mi mirada y me dedicó un leve gesto de aprobación. Inteligente. Luego su expresión se endureció. Pero no lo olvides, es solo una solución temporal. Compra tiempo, nada más. Tragué saliva. ¿Por qué está obsesionada conmigo? Era la pregunta que me perseguía desde que escapé de mi torre en llamas. Fuentes se echó hacia atrás y se pasó una mano por el cabello gris. Tú eres un vigilante. Eso fue lo que te llamó, ¿no? El observador de la colina. Cree que quienes observan el bosque podrían saber dónde están sus hijos. Recordé las marcas chamuscadas que sus dedos habían dejado en las paredes de mi torre. La forma en que la temperatura había subido cuando sus ojos se volvieron negros. La manera en que gritó mentiroso, cuando le dije que no sabía nada de ningún niño. Fuentes siguió ordenando los documentos hasta sacar un mapa cubierto de X rojas. Cada una de estas marcas corresponde a un avistamiento confirmado o a un ataque. ¿Ves el patrón? Todas se expanden desde el antiguo campamento Nisca. Estudié el mapa unos segundos. Salvo que ahora está cambiando de patrón. Sí, respondió Fuentes. Y creo que sé por qué. Desplegó un mapa más grande y reciente. Maderas Sandoval recibió autorización para una nueva explotación hace 3 meses. Justo aquí. Señaló una zona marcada en azul. Limita con lo que creemos que son antiguos terrenos funerarios de Nisca. Observé el mapa en silencio, sintiendo como todas las piezas empezaban a encajar. Entonces la actividad maderera cerca de esos enterramientos está alterando algo, murmuré. Tal vez despertando recuerdos. Haciéndola más agresiva en su búsqueda. Fuentes reunió de nuevo los papeles en pilas perfectamente ordenadas. César, necesito que entiendas algo. Ella no está matando al azar. Está buscando a esos niños, recorriendo de forma metódica cada rincón de Sierra Blanca y más allá. Levantó la mirada hacia mí. Y, por alguna razón, ahora cree que tú sabes algo que puede ayudarla. Pensé en el cuerpo reseco de Tomás. En lo desesperados que debieron de haber sido sus últimos instantes. Los sobres de azúcar no habían bastado. ¿Qué ocurriría cuando la miel junto a mi cama tampoco fuera suficiente? Tiene que haber una explicación racional, dije, más para convencerme a mí mismo que a Fuentes. Alguna persona, algún grupo, algo detrás de todo esto. Fuentes me sostuvo la mirada durante un largo momento. Llevo 30 años diciéndome lo mismo, César. Pero tú la viste. Viste lo que le hizo a tu torre, y a mí. Alzó las manos vendadas. Hay cosas que simplemente no caben en nuestras cajas ordenadas y racionales. Mientras Fuentes guardaba los documentos, miré por la ventana hacia el aparcamiento, buscando un vestido blanco o un destello de cabello cobrizo. Cada día me alejaba un poco más del mundo lógico que conocía. Un mundo donde las mujeres muertas no aparecían en los bosques pidiendo dulces y preguntando por sus hijos. Un mundo donde la gente no perdía la vida por no poder responder preguntas imposibles. Ese mundo se me estaba escapando, una noche de insomnio a la vez. Me desperté jadeando. El olor me golpeó antes incluso de abrir los ojos. Agujas de pino. Madera ardiendo. La sensación llenaba la habitación del hostal como si perteneciera a ese lugar, como si las paredes se hubieran disuelto y yo hubiera regresado al bosque.
Mi mano salió disparada hacia la lámpara de la mesita. La habitación parecía normal. La misma moqueta gastada. La misma cómoda barata de aglomerado. Pero el olor era tan intenso que casi podía saborearlo. Algo atrajo mi atención hacia la ventana. Me levanté, sintiendo el frío del suelo en los pies descalzos, y aparté de un tirón la cortina fina. Ella estaba allí. De pie en el centro del aparcamiento, mirando hacia mi habitación del segundo piso. Salvia. Su vestido blanco colgaba inmóvil, a pesar de la brisa nocturna que agitaba los árboles cercanos. Su cabello rojo cobrizo atrapaba la luz de la luna, dándole un aspecto casi vivo alrededor de su rostro pálido. Y entonces, mientras la observaba, levantó una mano. Un gesto que podría haber parecido amistoso, si hubiera venido de cualquier otra persona. Un saludo. Como si fuéramos viejos vecinos que acababan de encontrarse por casualidad. Retrocedí a trompicones, enredándome con mis propios pies. El codo chocó contra la mesita de noche y tiró un vaso de agua medio vacío. El estruendo sonó absurdamente fuerte en la quietud de la habitación. Agarré el teléfono con dedos temblorosos y marqué el número de Fuentes. Cuando contestó, su voz sonó alerta al instante, pese a la hora. «Está aquí», fue lo único que logré decir. «¿Dónde?» «En el hostal. Está en el aparcamiento, mirando directamente hacia mi habitación. No te muevas. No le hables. Voy a llamar ahora mismo a la inspectora Martín». En menos de 20 minutos, el hostal era un caos. La inspectora Martín llegó con 4 agentes y, poco después, apareció Fuentes en su vehículo. El recepcionista nocturno recorría el edificio golpeando puertas, ordenando a los huéspedes que evacuaran de inmediato por una situación de emergencia. Observé desde la ventana cómo escoltaban hasta sus coches a viajeros de ojos hinchados, todavía en pijama o con la ropa puesta a toda prisa. Una pareja joven discutía con un agente porque querían recuperar sus maletas. Un hombre mayor, envuelto en una bata, se negaba a marcharse sin su medicación. Y, en medio de todo aquello, Salvia permanecía inmóvil en el centro del aparcamiento, con la mirada clavada en mi ventana. «Tenemos que sacarte de aquí», dijo Fuentes. Apareció en la puerta junto a la inspectora Martín. Yo ya no tenía nada que hacer en la habitación, salvo recoger la ropa que Fuentes me había traído unos días antes. La metí en una bolsa mientras la inspectora vigilaba desde la entrada. «¿Qué pasará cuando salgamos ahí fuera?», pregunté. «Hemos colocado vehículos para bloquear su línea de visión directa», explicó Martín. «Los agentes cubrirán tu salida. Muévete rápido. Y no levantes la cabeza». «¿Ha hecho algo?». «Solo quedarse ahí de pie», respondió Fuentes, inquieto, moviendo sus manos vendadas a los costados. «Pero eso ya es más que suficiente». El pasillo estaba vacío cuando nos dirigimos a la escalera trasera. Daba la impresión de que Salvia ya había ahuyentado a todo el mundo, menos a nosotros. Varios agentes formaban una línea entre la escalera y el vehículo de Fuentes, con las manos sobre las armas enfundadas. Yo mantuve la vista baja, tal como me habían ordenado, pero aún así podía sentirla. Su mirada se hundía en la nuca como una presión fría e invisible. «Sube», dijo Fuentes, abriendo la puerta del copiloto. «Vamos a comisaría». Al entrar, cometí el error de alzar la vista. A través del hueco entre 2 agentes, la vi apenas un instante. No sonreía. No fruncía el ceño. Solo observaba, con una intensidad que me erizó la piel. Cerré la puerta de golpe. Pasamos el resto de la noche en el puesto forestal, bebiendo café con sabor a plástico quemado y esperando noticias de la inspectora Martín. Hacia las 4 de la madrugada, un agente avisó por radio. La mujer de blanco había desaparecido. ¿Así, sin más?, pregunté. Fuentes se encogió de hombros. Aparece y desaparece. Siempre ha sido así. Cuando amaneció, regresamos al hostal. El aparcamiento estaba cercado con cinta policial y varios agentes tomaban fotografías. A medida que nos acercábamos, vi que estaban documentando.
Pinos jóvenes. Docenas de ellos. Habían atravesado el asfalto como si no fuera más que una costra fina de tierra. Algunos ya me llegaban a la rodilla, con las agujas de un verde vivo que resaltaba contra el gris apagado del pavimento. Eso es imposible, murmuré, sin apartar la vista de los árboles. No pueden crecer así de rápido, y menos a través del pavimento. El rostro de Fuentes se endureció. Ahora está obsesionada contigo, dijo, sin mirarme. Esto es un mensaje. ¿Qué clase de mensaje? Que puede encontrarte en cualquier parte. Que no va a detenerse. La inspectora Martín se reunió con nosotros. Tenía el cansancio marcado en la cara. En 30 años de servicio, jamás había visto algo así. ¿Y qué le diremos a la gente? Pregunté. Una fuga de gas, respondió Martín. Diremos que la evacuación fue por precaución. El equipo ambiental está investigando un crecimiento vegetal inusual relacionado con una filtración química. Fuentes asintió. Servirá por ahora. Pero César ya no puede quedarse aquí. Hablaron de mí como si yo no estuviera presente. Martín dijo que debía irme de inmediato. Fuentes propuso Oviedo. Lo bastante lejos para mantenerme a salvo. Lo bastante cerca por si aún me necesitaban. Tengo una hermana allí, dije, antes incluso de procesar del todo la idea. Marina. Podría quedarme con ella un tiempo. Fuentes pareció aliviado. Llámala ahora. Yo me encargo del transporte. La estación de autobuses era pequeña y estaba casi vacía cuando llegamos más tarde esa mañana. Fuentes me entregó un sobre lleno de efectivo, un teléfono prepago nuevo, y un único frasco de miel. Por si acaso, dijo, señalándolo con la cabeza. Llévalo contigo. Siempre. Lo guardé en la bolsa, junto al cepillo de dientes y el cambio de ropa que me había comprado en la tienda de la estación de servicio. ¿Cuánto tiempo tengo que mantenerme alejado? Hasta que averigüemos qué quiere, respondió. Hasta que deje de buscarte. Se pasó una mano por el cabello. Te llamaré cuando sepa algo más. El autobús era viejo, con los asientos de cuero agrietado y las ventanillas temblando a cada bache mientras salíamos de la estación. Vi cómo Sierra Blanca se hacía pequeña detrás de nosotros, mientras el bosque se alzaba en el horizonte como un muro verde. Sentía una mezcla extraña de emociones. Un alivio inmenso por marcharme, y, al mismo tiempo, una fuerza oscura tirando de mí, como si el bosque no quisiera dejarme ir. Cuando el autobús tomó una curva y Sierra Blanca desapareció de la vista, habría jurado ver un destello blanco entre los árboles lejanos. Una figura inmóvil al borde del bosque. Observando cómo el autobús se alejaba. El viaje hasta Oviedo ocupó casi todo el día. Dormité varias veces, despertando de golpe en cada parada, medio convencido de que Salvia subiría en cualquier momento. Al caer la tarde, el paisaje había cambiado por completo. Los bosques y los pequeños pueblos dieron paso a los suburbios y, por fin, a la ciudad. Marina me esperaba en la estación, con la preocupación dibujada en el rostro. Se parecía a nuestra madre. El mismo cabello oscuro. La misma manera de cruzarse de brazos cuando estaba inquieta. César, dijo, abrazándome apenas me vio. ¿Qué ha pasado? Sonabas fatal por teléfono. Es una historia larga, respondí. Y no era mentira. Nos llevó en coche hasta su piso, llenando el trayecto con un parloteo animado sobre su marido, Javier, y los niños. Apenas hizo preguntas sobre mi situación. Se lo agradecí. ¿Qué podía decirle? Que huía de una entidad sobrenatural que llevaba un siglo aterrorizando aquellos bosques. La habitación de invitados ya está lista, dijo al entrar en una avenida tranquila del barrio. Javier está preparando lasaña. Los niños están emocionados por ver al tío César. Logré esbozar una sonrisa. Gracias por recibirme. ¿Para qué están las hermanas? Hizo una pausa, con la mano aún sobre el freno de mano. Mira, no sé qué ocurrió allí arriba, pero aquí estás a salvo, ¿de acuerdo?
Asentí, sin confiar en mi voz. El interior del piso de Marina era cálido y desordenado, de esa forma acogedora que solo tienen los hogares de verdad. Había juguetes tirados por el suelo del salón, cartas apiladas sobre la encimera y fotografías familiares ocupando cada superficie libre. Su marido, Javier, me recibió con un apretón de manos firme y una cerveza. Mi sobrina Emma y mi sobrino Jacobo se abalanzaron sobre mí con preguntas sobre cómo era vivir en una torre de vigilancia contra incendios. ¿Viste algún oso?, preguntó Jacobo, con los ojos abiertos de emoción. Unos cuantos, a la distancia, respondí, omitiendo los horrores más recientes que había presenciado. Mamá dice que tu casa se quemó, dijo Emma. Por eso te vas a quedar con nosotros. Miré a Marina, que se encogió de hombros con una mueca de disculpa. Esa es la versión simple. Y sí, era la historia que habíamos acordado por teléfono, que mi torre de vigilancia se había incendiado y que necesitaba un lugar donde quedarme mientras decidía qué hacer con mi vida. Se acercaba bastante a la verdad, sin mencionar los elementos sobrenaturales que me harían sonar como un loco. La cena fue ruidosa, normal, exactamente lo que necesitaba. Javier habló de su trabajo en la empresa de software. Los niños discutieron por el último trozo de pan de ajo. Y Marina siguió llenándome la copa de vino, lanzándome de vez en cuando esa mirada suya, cargada de comprensión. Durante unos instantes, casi logré olvidarme de Salvia. Casi. A lo largo de la noche, me descubrí mirando una y otra vez hacia las ventanas. Mis ojos recorrían el pequeño parque al otro lado de la calle. La arboleda de allí no se parecía en nada al bosque espeso de Sierra Blanca. Apenas unos cuantos plátanos y un gran pino, pero no podía dejar de revisar cada sombra, cada rincón, buscando movimiento, buscando un destello blanco. ¿Estás bien?, preguntó Marina, sorprendiéndome por tercera vez mientras me quedaba mirando hacia afuera, ayudando con los platos. Sí, solo estoy intentando acostumbrarme. Ella asintió, sin insistir. Llevará tiempo. Esa noche, tumbado en la habitación de invitados de Marina, me sentí más seguro, y al mismo tiempo más expuesto que en semanas. El cemento y la ciudad me separaban del bosque. Pero también lo hacían kilómetros de espacio abierto, una distancia que Salvia podría cruzar, si decidía volver a encontrarme. En menos de una semana conseguí trabajo como vigilante de seguridad nocturno en un edificio de oficinas del centro. La ironía no pasó desapercibida para mí. Cambiar un puesto de vigilancia por otro. Pero el turno de noche me venía bien. De todos modos, no estaba durmiendo. Y aquellas horas silenciosas, a solas, me daban tiempo para intentar ordenar todo lo que había ocurrido. Me sentaba en el mostrador de seguridad, con los monitores mostrando pasillos vacíos y oficinas oscuras, y notaba cómo volvía a caer en el mismo ritmo de vigilancia que había tenido en la torre. Cada sombra me tensaba. Cada ruido inesperado me disparaba el corazón. Fuentes llamó una vez al mes, tal como había prometido. Sus informes eran breves, pero tranquilizadores. No ha habido nuevos avistamientos en 6 semanas, me dijo a finales de septiembre. La zona alrededor de tu antigua torre está en calma. ¿Y qué hay de los brotes del hostal?, pregunté. Siguen ahí. Crecen como árboles normales ahora. Fruncí el ceño. Eso no es normal, Fuentes. Él soltó un suspiro al otro lado de la línea. Normal, para nuestra situación, entonces. Cuando el otoño cayó sobre Oviedo, trayendo consigo lluvia y una oscuridad temprana, fui construyendo una rutina que debería haberme hecho sentir a salvo. Trabajar de noche. Dormir durante el día. Cenar con la familia de Marina varias veces por semana. Guardaba miel en mi dormitorio, en el baño, en mi taquilla del trabajo, por si acaso. Pero el bosque me había seguido. Me despertaba convencido de oler pino dentro de mi habitación. Un aroma tan intenso que me levantaba para comprobar si alguien había traído un árbol de Navidad meses antes de tiempo. Por las noches, en el edificio de oficinas, doblaba una esquina y captaba un rastro de humo de leña, aunque todo el lugar funcionaba con electricidad.
Solo es tu mente jugándote una mala pasada, dijo Marina cuando se lo comenté, esforzándose por no sonar demasiado preocupada. El trauma puede hacer eso. Y tenía razón. El trauma tenía mucho más sentido que un espíritu del bosque siguiéndome hasta Oviedo. Pero durante mis turnos, mientras observaba corredores vacíos en los monitores de seguridad, no podía sacudirme la sensación de que aún me vigilaban, de que aún me estaban cazando. De que, en algún lugar, Salvia seguía buscando a sus hijos. Seguía convencida de que yo sabía dónde estaban. Seguía esperando el momento adecuado para volver a preguntármelo. Y, cuando lo hiciera, no tenía ni idea de qué iba a responderle. Octubre se asentó sobre Oviedo como una manta húmeda, trayendo un frío que se colaba bajo mi chaqueta mientras caminaba desde la parada del autobús hasta el edificio donde vivía mi hermana. Llevaba casi 2 meses viviendo con Marina. Y ya había construido lo que, en teoría, debería haber sido una rutina cómoda. Despertarme al mediodía. Investigar en el portátil hasta la cena. Luego bajar al centro para cumplir mi turno nocturno como vigilante de seguridad en la Torre Lago Oeste. Debería haberme sentido seguro. Lejos de Sierra Blanca. Rodeado de hormigón y cristal en lugar de pinos antiguos. Pero no era así. Mis noches patrullando el edificio de oficinas me recordaban demasiado a mis días como vigilante forestal. El silencio y el aislamiento me resultaban demasiado familiares. Solo que ahora, en vez de buscar columnas de humo, rastreaba los espacios entre edificios y los rincones oscuros de los parques, buscando el destello de un vestido blanco o el brillo cobrizo de un cabello rojo. Me descubrí haciéndolo otra vez mientras abría la puerta del piso de Marina. Mis ojos fueron de inmediato hacia el pequeño parque de enfrente, donde un grupo de niños jugaba en los columpios. Ningún vestido blanco. Ninguna mujer inmóvil entre los árboles. Solo la vida corriente, avanzando como si mi mundo no se hubiera roto por dentro. ¿César? ¿Eres tú? Llamó Marina desde la cocina. Sí, respondí, colgando la chaqueta en el perchero junto a la puerta. Pero antes metí la mano en el bolsillo para asegurarme de que el pequeño frasco de miel seguía allí. Solo entonces la dejé. Marina apareció en el marco de la puerta, secándose las manos con un paño. Sus ojos siguieron el movimiento. Se fijó en la comprobación del frasco, una costumbre que yo no había podido romper. He hecho chili, dijo, con una voz cuidadosamente neutra. Javier ha llevado a los niños al entrenamiento de fútbol, así que hoy cenamos solos. Asentí y la seguí hasta la cocina, donde ocupé mi asiento habitual en la mesa. La ventana, a mi espalda, daba al patio interior. Y yo había colocado la silla de manera que pudiera ver la puerta y casi toda la habitación. Otra costumbre que Marina había notado, aunque nunca la había señalado directamente. Sirvió chili en 2 cuencos y dejó uno frente a mí. Pedro llamó hoy. Se van de acampada este fin de semana al lago de Valcobre. Preguntó si queríamos ir con ellos. Clavé la vista en la comida, removiéndola despacio. No puedo. He cogido un turno extra. No tienes que trabajar todos los fines de semana, César. Se sentó frente a mí, con la preocupación dibujada en el rostro. Volver a estar en la naturaleza podría hacerte bien. Casi me reí. La naturaleza era precisamente lo que estaba evitando. Quizá la próxima vez, mentí. Marina suspiró y cambió de tema. Empezó a contarme cómo había ido su día dando clase a tercero de primaria. Intenté escucharla. Intenté estar presente. Pero mi mente seguía deslizándose hacia otra parte. Hacía 3 días que Fuentes no llamaba. Sus actualizaciones se habían vuelto menos frecuentes a medida que el invierno se acercaba. Sin nuevos avistamientos, había dicho la última vez. La actividad maderera ha terminado por esta temporada. Todo está tranquilo. Debería haber sentido alivio. En vez de eso, me había obsesionado con averiguar qué ocurrió años atrás en el campamento maderero de Nisca. La masacre que creó a la viuda. La masacre que creó a Salvia.
¿Qué pasó con aquellos 37 niños que desaparecieron en el bosque? Los informes oficiales decían que huyeron de la violencia, se perdieron y acabaron muriendo en la espesura. Pero, si eso era cierto, ¿por qué Salvia seguía buscándolos casi 100 años después? César. La voz de Marina me arrancó de mis pensamientos. Lo estás haciendo otra vez. Perdón, estoy cansado. Me llevé una cucharada de chili a la boca. No le sentí el sabor. Entonces ella habló en voz baja, con una calma que resultó peor que cualquier reproche. Ahora también guardas miel en el armario del baño. La encontré cuando estaba buscando aspirinas. Dejé la cuchara sobre la mesa. Lo sé, suena a locura. Nunca te conté qué ocurrió ahí arriba. No de verdad. Ella alargó la mano sobre la mesa, pero se detuvo antes de rozarme. La mirada le tembló apenas. Lo del incendio en la torre de vigilancia, hay algo más, ¿verdad? Marina, por favor. Me aparté de la mesa y me puse de pie. Tengo que prepararme para el trabajo. No intentó detenerme cuando salí de la cocina. Los dos sabíamos que aún faltaban horas para que empezara mi turno, en aquel piso que, de algún modo, había terminado convirtiéndose en mi refugio provisional. Cerré la puerta de la habitación y apoyé la espalda contra ella. Respiraba con dificultad, como si acabara de huir de algo que todavía me seguía de cerca. Mi portátil seguía abierto sobre el pequeño escritorio. En la pantalla brillaban archivos de periódicos de 1923. Fotografías en blanco y negro. Guardas forestales y leñadores de rostro sombrío, inmóviles frente a los restos calcinados del campamento Niska. Había leído cada artículo. Cada informe que logré encontrar. Buscaba algo, aunque ni siquiera sabía con certeza qué era. Me acerqué a la puerta del balcón y la abrí para dejar entrar el aire frío. El pequeño balcón daba a la calle, varios pisos más abajo. Más allá, la ciudad se extendía como un laberinto de edificios y luces que empezaban a encenderse en la primera hora de la noche. Era un mundo completamente distinto al dosel oscuro de árboles que yo había vigilado durante tanto tiempo. Y entonces, las vi. Huellas descalzas sobre la fina capa de polvo del suelo del balcón. Pequeñas. Del tamaño del pie de una mujer o de un niño. Comenzaban junto a la barandilla y terminaban frente a mi ventana, como si alguien hubiera descendido del aire vacío hasta el balcón, hubiera caminado hasta el cristal, y después se hubiera quedado ahí. Mirando dentro. Esperando. Me agaché despacio. Mi dedo quedó suspendido sobre una de aquellas marcas perfectas. Imposible. Nadie podía acceder a ese balcón desde fuera. Nadie podía materializarse desde el vacío a aquella altura. Y, sin embargo, las huellas estaban allí. Innegables. Me incorporé de golpe y barrí el horizonte urbano con la mirada, buscando en azoteas y ventanas cualquier señal de unos ojos observándome. No vi nada. Solo las fachadas mudas e indiferentes de los edificios vecinos. Debería haber llamado a fuentes. Debería haber informado de aquello. Pero algo me detuvo. El mismo instinto que me había empujado a seguir aquellas primeras huellas en el bosque. Cerré la puerta. Eché el seguro. Corrí las cortinas hasta sellar cualquier resquicio. Aquella noche me senté en el puesto de seguridad de la Torre Lago Oeste, con los ojos clavados en la hilera de monitores que mostraban pasillos vacíos, el aparcamiento silencioso y el vestíbulo sumido en penumbra. El edificio llevaba horas desierto. Solo quedaba el equipo de limpieza en las plantas superiores, y yo, vigilando. Intenté concentrarme en las pantallas, pero mi mente volvía una y otra vez a las huellas del balcón. ¿Qué significaban? ¿Era Salvia? ¿Me estaba observando? ¿Me había seguido hasta Oviedo? Debería haber sentido miedo. Pero, en lugar de eso, sentía otra cosa.
Una atracción sorda hacia algo que no podía ver. Entonces, una figura blanca cruzó el vestíbulo y avanzó hacia los ascensores. Me incliné hacia la pantalla. El corazón me golpeaba el pecho con violencia. Una mujer. Vestida de blanco. En la imagen granulada de la cámara se distinguía su cabello cobrizo. Salté de la silla y corrí hacia la escalera. El protocolo decía que debía avisarlo por radio. Pero no había forma de explicar aquello. No así. No con palabras. El vestíbulo estaba 5 plantas más abajo. Bajé los escalones de 2 en 2 y atravesé la puerta de emergencia como una exhalación. Mis pasos retumbaron en el mármol. No había nadie. Me quedé quieto, intentando recuperar el aliento, mientras recorría con la vista el silencio pulcro del vestíbulo. Todos los ascensores seguían registrados en sus plantas. Los indicadores mostraban que ninguno se había movido. Ninguna puerta exterior se había abierto. El sistema de seguridad lo habría registrado. Entonces lo vi. Huellas mojadas sobre el mármol. Pies pequeños y descalzos. Exactamente como los del balcón. Iban desde la entrada principal hasta los ascensores, y ahí terminaban. Como si la persona que las había dejado se hubiera desvanecido en el aire. Las seguí. Me agaché para examinar la última marca. Ya empezaba a evaporarse bajo el aire frío y controlado del edificio. Extendí la mano y la toqué con la yema de los dedos. El líquido era transparente, pero no se sentía como agua. Olía a resina de pino, y a tierra húmeda. Regresé a mi escritorio. Durante el resto del turno, mis ojos volvían una y otra vez al monitor 3. Pero el vestíbulo permaneció vacío. Cuando mi relevo llegó a las 6 de la mañana, no dije una sola palabra sobre lo que había visto. Los sueños empezaron esa misma noche. Niños corriendo entre bosques en llamas. Sus gritos mezclados con el rugido del fuego. Y la voz de una mujer, llamándolos por su nombre. Emma. Tomás. Sara. Yo nunca había oído esos nombres. Y, sin embargo, en el sueño, sentía que eran mis hijos. En el sueño, yo también los buscaba. Avanzaba entre el humo y el calor, tropezando entre sombras incendiadas, gritándoles. Estoy aquí, voy a ayudaros. Pero nunca respondían. Y yo nunca lograba encontrarlos. Desperté jadeando, con las sábanas enredadas entre las piernas y el cuerpo empapado en sudor. La habitación estaba a oscuras. Pero algo no estaba bien. Estiré la mano hacia la lámpara. Mis dedos encontraron el interruptor a tientas. La luz inundó el cuarto. Y entonces las vi. Esparcidas por toda la cama. Agujas de pino. Docenas de ellas. Frescas. Verdes. Con ese aroma agudo y limpio invadiendo el aire. Salté de la cama y miré la ventana. Seguía cerrada. Con el seguro echado. Exactamente como la había dejado. La puerta del cuarto también estaba cerrada. No había forma de que aquellas agujas hubieran entrado allí. Y, aún así, allí estaban. Las recogí entre las manos. Fragmentos imposibles del bosque que, de algún modo, habían encontrado el camino hasta mi refugio urbano. Se sentían reales. Nada en ellas tenía la ligereza borrosa de un sueño. Pinchaban mi piel mientras las juntaba una a una. De pie, en el centro de la habitación, con las agujas de pino descansando sobre mis palmas, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El miedo seguía ahí. Pero ahora había algo más. Una comprensión. O quizá, apenas el comienzo de una. Sé que me estás observando, susurré al interior vacío de la habitación. ¿Qué quieres que vea? El paquete llegó un martes por la mañana. Era una caja sencilla de cartón marrón, apoyada sobre el felpudo del piso de Marina, con mi nombre escrito encima en rotulador negro.
No tenía dirección de remitente. No había sellos, ni marcas postales, ni nada que revelara de dónde había salido, o quién la había dejado allí. La levanté, sorprendido por su peso, y la llevé adentro. La dejé sobre la mesa de la cocina y corté la cinta de embalar con un cuchillo del cajón. Al abrir las solapas, encontré varios diarios encuadernados en cuero, acomodados entre capas de periódico arrugado. Parecían antiguos. Las cubiertas estaban desgastadas en las esquinas y las páginas, amarillentas y onduladas por el paso del tiempo. Encima de todo descansaba una nota doblada. La abrí, y reconocí al instante la letra de Jerónimo Padilla. César. Hemos encontrado esto guardado bajo llave en un cuarto de almacenamiento del puesto 6, mientras limpiaban el desastre de la torre. Pertenecen al guarda Billy Figueroa. Están fechados en 1923. Pensé que debías verlos, sobre todo después de los últimos acontecimientos. Ten cuidado. Jerónimo. Saqué el primer diario de la caja y deslicé los dedos sobre la tapa de cuero agrietado. En el lomo, apenas visible, brillaba una inscripción dorada ya casi borrada, 1923. Lo abrí por la primera página. La tinta llenaba el papel rayado con una caligrafía limpia, precisa, meticulosa. 12 de enero de 1923. Primer día en la estación de Sierra Blanca. Los bosques de aquí se sienten distintos a los de mi último destino. Más antiguos. Como si, de algún modo, fueran conscientes. Pasé el resto del día leyendo, casi sin moverme de la mesa de la cocina. Marina volvió a casa y me preguntó por el paquete, pero le di respuestas vagas. Le hablé de supuestos materiales de investigación para un proyecto de escritura. No insistió. Aún así, noté sus miradas de preocupación mientras yo seguía allí, inmóvil, pasando una página tras otra de los diarios de Billy Figueroa. Pasaron los días y fui incapaz de apartarme de aquellos cuadernos. Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo. Dejé de ir al turno de seguridad. Me quedaba despierto hasta el amanecer leyendo, luego dormía apenas unas horas, inquieto, y volvía otra vez a los diarios. Marina me llevaba comida que apenas probaba. El mundo fuera de esas páginas empezó a parecerme menos real que el que Figueroa describía. Y lo que encontré allí contradecía por completo todo lo que Fuentes me había contado. Según Fuentes, la viuda de Sierra Blanca, Salvia, era un espíritu vengativo que buscaba castigar a los culpables de la masacre del campamento maderero. Pero los diarios de Figueroa contaban una historia muy distinta. 3 de abril. Volví a tener contacto con la mujer de blanco cerca de la cresta oriental. Ella se acercó, pero no mostró agresividad. Preguntó por los niños. No con rabia, sino con desesperación. 37 niños huyeron al bosque desde el campamento durante la violencia. Ninguno ha sido recuperado, pese a 3 semanas de búsqueda. La mujer cree que siguen vivos en algún lugar de estos montes. Pasé más páginas. Encontré mapas detallados de las zonas rastreadas, listas con los nombres de los niños desaparecidos y notas sobre los fenómenos extraños que habían empezado a extenderse por el bosque. 10 de mayo. Hernández renunció hoy. Jura que oyó a niños cantando entre los árboles mientras estaba solo en el sendero norte. Dice que la mujer de blanco apareció y extendió la mano hacia él, pero no para atacarlo. Estaba suplicando. Le creo. Cuanto más leía, más clara se volvía la verdad. Salvia no buscaba venganza. Estaba buscando. Buscando con desesperación. Con frenesí. Sin descanso. Buscaba a los 37 niños que habían desaparecido en el bosque durante la masacre. Saqué una libreta y empecé a tomar mis propias notas, relacionando los relatos de Figueroa con lo que yo había vivido en la torre de vigilancia. El patrón de sus apariciones. Su fijación por los lugares altos, como la torre. Todo encajaba, si en realidad estaba buscando. Desde lo alto, los vigilantes ven más lejos. Pueden encontrar lo que otros han perdido. 22 de junio, escribió Figueroa. Otro encuentro con ella hoy.
Se alteró cuando Robles la amenazó con el rifle. Incendió un pequeño claro, pero noté que no le hizo daño, aunque pudo haberlo hecho. Su violencia parece defensiva, o fruto de la frustración. No es maligna. Está de duelo. Las entradas más inquietantes llegaron a finales del verano, cuando Figueroa comenzó a desarrollar sus propias teorías sobre los niños desaparecidos. 15 de agosto. Creo que empiezo a entender lo que ocurre. Los niños que huyeron al bosque aquella noche nunca salieron. No porque murieran, sino porque fueron cambiados por las mismas fuerzas que sostienen la existencia de la viuda. El bosque los tomó para sí, de una manera que todavía no comprendo. Puede que sus cuerpos hayan desaparecido, pero algo de ellos permanece aquí, atado a estos árboles, a esta tierra. La letra de Figueroa empezó a deformarse en aquellas últimas páginas. Su escritura, antes impecable, se volvió apresurada, inclinada, casi temblorosa. 2 de septiembre. Dejé ofrendas hoy en el círculo de piedra, cerca del viejo campamento. Miel y sirope de arce, en pequeños cuencos de barro. Me aparté y esperé. Justo antes del anochecer, oí lo que parecían risas infantiles entre los árboles. Vi destellos de movimiento. Figuras pequeñas corriendo entre los pinos. Siguen aquí. Siguen siendo niños, de alguna forma. Y ella lo sabe. La última entrada estaba fechada el 5 de septiembre de 1923. Esta noche dejaré más ofrendas. Cantidades mayores. Los niños se acercan más cada atardecer. He pedido autorización para establecer puntos permanentes de alimentación en el bosque, pero mi solicitud fue rechazada. No entienden lo que está ocurriendo aquí. La viuda no es nuestro enemigo. Es una madre buscando a sus hijos. Y los niños no se han ido. Simplemente, han cambiado de forma. Creo que puedo ayudarlos a encontrarse. Ese fue el final. El resto de las páginas estaban en blanco. Me eché hacia atrás en la silla, con los ojos agotados por la lectura y la mente ardiendo de ideas. Figueroa había descubierto algo esencial sobre la viuda. Algo que todos los demás habían ignorado, o preferido no ver. Ella no cazaba personas por venganza. Pedía ayuda. Y solo se volvía violenta cuando la rechazaban o la amenazaban. El sonido del teléfono me arrancó de mis pensamientos. En la pantalla apareció el nombre de Fuentes. Contesté. Hola, César. Tenemos un problema. La voz de Fuentes sonaba tensa, forzada. Han llegado avisos de pequeños incendios forestales en las afueras de Oviedo. No son fuegos naturales. Son círculos de fuego. Aparecen de golpe, y se apagan casi de inmediato. Se me cerró el estómago. ¿Dónde exactamente? Cada vez más cerca de tu ubicación. El último fue a menos de 8 kilómetros del barrio de tu hermana. Sentí que la revelación me caía dentro como una piedra. Me estás siguiendo. Necesitas salir de ahí, dijo Fuentes. ¿Puedo mandar a alguien por ti? No. Lo interrumpí mientras bajaba la vista hacia el diario abierto frente a mí. No creo que haga falta. César, escúchame. Te llamo luego. Colgué antes de que pudiera seguir discutiendo. Fui hasta el dormitorio y aparté la cortina que cubría la puerta del balcón. Allí estaban otra vez. Pequeñas huellas descalzas marcadas sobre la fina capa de polvo del suelo. Aparecían cada noche. No importaba cuántas veces las limpiara. Hasta entonces las había visto como una amenaza. Como una señal de que venía a por mí. Pero allí, de pie en la penumbra, con los diarios de Figueroa todavía latiéndome en la cabeza, por fin lo entendí. La viuda, Salvia, no me había estado cazando. Nunca lo había hecho. Me estaba pidiendo ayuda. Y lo hacía de la única forma que conocía.